Muy buenas, mancheguicos, mancheguicas, forasteros y forasteras, cada vez más. Hoy, nuevo podcast. Hoy vamos a charlar. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo lo decimos? Ana, ¿nos lo explicas tú? Pues hoy vamos a hablar sobre salud mental, ese tema que, bueno, que te agradezco que hayas tenido este espacio pues para hablar sobre ello, porque cada vez es más necesario y sobre todo en estos días. Para que no los conozcáis, Ana es psicóloga de salud mental, ¿no? Ujú. Y ahora, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Ana? Pues realmente muy sencilla. Ana es una chica que, bueno, mi camino comenzó con la enfermería. La primera carrera que yo estudié fue la enfermería. Y bueno, pues comencé a dedicarme a ello y más tarde ambas eran vocacionales. Entonces ya comencé a estudiar psicología, una vez trabajando ya. Y más adelante cursé el máster general sanitario, que es lo que me habilitó para poder dar terapia, que es a lo que me dedico hoy en día. ¿En qué especialidad? ¿Cuáles son tus especialidades? Pues mi especialidad es sobre todo los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, la autoestima y las relaciones en general. Y ahora que lo has dicho, ¿cómo definirías o cómo le pondrías, qué término tendría? ¿Ansiedad o depresión? ¿Son iguales? ¿No son iguales? No, mira, empiezo por la ansiedad. La ansiedad realmente no es mala, la ansiedad lo definiría como un mecanismo de defensa. Lo que nos hace es como estar alerta de cualquier amenaza. El problema viene cuando esa ansiedad pues se intensifica o se prolonga en el tiempo. Ahí es cuando aparece el trastorno de ansiedad, que es lo que conocemos como problemático. En cuanto a la depresión, pues es una alteración del estado de ánimo donde prima una tristeza profunda, una sensación de vacío, de desesperanza. Realmente, a ver, hay que diferenciar, es normal que tú cualquier día pues te sientas más triste o te sientas más decaído. Es como yo digo, en un electro hay subidas y bajadas. Eso significa que estás vivo, estás bien, un día estás mal. El problema viene cuando esa tristeza profunda se alarga en el tiempo, cuando se alargan 2 semanas. Entonces ahí ya también tenemos que hablar de un trastorno depresivo. En cuanto a lo que me has comentado de en qué se parecen, pues te diría que muchos síntomas son muy parecidos. De hecho, cuando las personas que tienen un trastorno depresivo, aproximadamente el 50% también tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, lo que más parecido tiene una con otra son los síntomas. Pues ambos tienes problemas para dormir, trastornos digestivos, o, sí, estreñimiento, diarreas, sensación de pesadez. La verdad es que cuando son trastornos digestivos es lo que más se nota respecto a esa similitud. Claro, ¿pueden ir de la mano? ¿Qué puede ir antes, la ansiedad o la depresión? Pues, a ver, normalmente lo que te digo es cuando tú tienes un trastorno depresivo, el 50% sí que es una comorbilidad con la ansiedad. Mucha gente puede tener principalmente ansiedad y luego depresión u otra, pues comenzar con depresión es indiferente. ¿Y tú crees que hay gente que no lo sepa? ¿Que lo Totalmente. tiene? Sí, 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 totalmente. Porque yo creo que no te das cuenta porque los síntomas son muy sutiles y ocurren muy gradualmente. Por ejemplo, tú puedes estar durmiendo mal durante mucho tiempo y no lo achacas a que tienes un problema depresivo o un problema de ansiedad. Claro, el problema viene cuando esos síntomas se agravan y a lo mejor pues tienes muchos más, se juntan con muchos más síntomas. Ahí ya es cuando tienes que valorar qué me pasa. ¿Qué señales pueden ser? Por ejemplo, en la ansiedad, Sí, ¿cómo sabes que tiene ansiedad pues esa mira, persona? a ver, también es O cierto. para autodiagnosticarse. Sí, sí, claro. A ver, eso es muy difícil. Es imposible autodiagnosticarse ante trastornos así. Pero por lo general sí que es cierto que he de decir que, por ejemplo, yo tengo un caso de una paciente que cada vez que notaba que le venía un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, no podía tragar. Eso son síntomas raros, síntomas que no son lo común. Pero por lo general, hablando de ansiedad, si tú tienes palpitaciones, sientes como que te falta el aire, como una opresión en el pecho y a nivel cognitivo esos pensamientos
de preocupación anticipatoria. No sé si muchas veces tú has pensado, ¿y si esto sale mal? Y si eso, pues a lo largo del tiempo, si dura más de 6 meses, si es continuo, pues podemos decir que puedes tener un trastorno de ansiedad. Y en la depresión, pues lo que te comentaba anteriormente, un sentimiento de tristeza profundo, una sensación de vacío, de desesperanza. También, como te he dicho, insomnio. Pueden pasar tanto insomnio o dormir demasiado, que es lo que se llama hipersomnia, ¿vale? Y lo que tienen en común también las dos es que interfieren en la vida diaria, o sea, te impiden realizar cosas que antes pues no te costaba hacer y que es tu día a día. Pero por pereza. ¿Qué va? Es porque no, es como, O sea, agota tu cuerpo la depresión. sí. Mira, biológicamente, te lo voy a decir más específico, biológicamente cuando tú tienes ansiedad, que es lo mismo que cuando tienes un estrés prolongado, se libera una hormona que es el cortisol. Cuando esa hormona está continuamente activada o continuamente elevada, produce un agotamiento, que es lo que tú me comentas, produce un agotamiento o lo que se llama astenia. Entonces, claro, eso es lo que te impide realizar cualquier actividad. Con respecto a la depresión, ya que estamos hablando biológicamente, en la depresión también hay una disminución de hormonas, que son la serotonina y la dopamina. Son hormonas de la felicidad y del placer respectivamente. Entonces, cuando eso está disminuido, tú pierdes el interés por hacer cosas que te gustaban, pierdes la motivación. O sea, que ya no es solo que no tengas fuerzas por lo que te dicta tu mente, sino también por lo que te está dictando tu cuerpo interiormente. Claro. ¿Y qué tan cierto es que la Ujú. mente puede enfermar el cuerpo? Pues Ya que estamos hablando de agotamiento, el dormir sí, sí, mucho, el sí, dormir poco, ¿no? El dormir, sí, sí. ¿qué es lo más habitual y Pues cómo puede mira, llegar? esto tiene un nombre, se llama psicosomatización. Esto ocurre cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, esos síntomas los somatizas, los manifiestas en el cuerpo. En la evidencia científica, la conexión cerebro-cuerpo existe. Nuestro cerebro está muy unido y las funciones están muy unidas entre las hormonas, el sistema inmunitario, el sistema nervioso. Entonces, cuando tú tienes ese estrés, esa ansiedad que te aumenta el cortisol, lo que hace un cortisol prolongado es bajarte las defensas. Cuando te bajan las defensas, automáticamente pues tienes resfriados, tienes infecciones. Entonces, esto es lo que te provoca, como te digo, las enfermedades. Van de la mano, ¿no? Como Totalmente. te Sí, sí, has sí, dicho sí. antes. Y claro, y luego, la depresión significa ser débil mentalmente. Rotundamente no. Esto, em, Que muchas veces el sí, típico sí, abuelo de pueblo, "Bah, tiene depresión, eso es porque... totalmente, bah". total. Sí, ¿Sabes? No sé sí, expresarme ahora sí, mismo, sí, no sé sí. cómo decirlo, Sí. pero el típico abuelo de pueblo, te falta ir a Sí, acabar". el típico de lo Si que estuvieses trabajando de aquí, las frases que se decían antes, de por ejemplo, eh, si tú a lo mejor estuvieses trabajando no te pasaría estas cosas. No, rotundamente no, al contrario. La depresión no es un signo de debilidad, es un signo de humanidad, como te he dicho antes. Cualquier persona puede estar triste, incluso por motivos que se desconocen. Lo que es importante aquí es no juzgar a esa persona, acompañarla, pero evitar todos esos prejuicios que se tienen sobre la depresión y sobre realmente cualquier trastorno mental. ¿qué estilo de depresiones hay? ¿Y cuál es Pues la más común? la más común, a ver, Bueno, la más común, la que más hayas tratado, por lo menos sí, en tu caso. La que más vayan, más pacientes que vayan un a trastorno verte. depresivo mayor. Para mí es lo que más he tratado. Y sobre todo, como hablábamos antes, cuando se une con esa ansiedad, porque creo que lo más peligroso en una depresión es sufrirla en silencio. Cuando alguien sufre esa depresión en silencio, mm, cuesta muchísimo el poder ayudarle. Claro, muchas veces ellos se esfuerzan profundamente por evitar que se note que están pasando por esa depresión. Entonces, lo más dificultoso y lo que más trabajo lleva es eso, el trastorno depresivo mayor. Claro, pues iba a preguntarte yo, ¿quién lo pasa peor? ¿Qué es peor? ¿El que está mal por dentro y finge Ujú. estar bien?
o el que en realidad lo suelta todo, habla con la Sí. gente, se le nota, A ver, va vagando, ¿no? realmente Por así decir. los dos lo pasan mal. Los dos lo pasan mal porque, bueno, pues tienen ese trastorno depresivo. Pero sí que es cierto que la persona que lo está pasando mal y que lo exterioriza tiene como esa vía de escape, ¿no? Como el llorar, el decir, pues mira, estoy mal, y pues hay gente que le puede ayudar. Pero en cambio, la persona que lo está pasando mal y que se lo calla, tiene dos problemáticas. Una, el sufrimiento que siente por dentro, y la otra es el esfuerzo constante que hace porque no se le note. Entonces, como te comentaba anteriormente, lo peor que tiene el sufrir es sufrirlo en silencio, porque cuando tú estás mal, si te callas, ese malestar se agrava Es como un globo, ¿no? Que se hincha. totalmente. Si tú Entonces, aguantas el aire va a seguir hinchándose, ¿no? y hasta que explota. Y es mejor entonces contarlo. Eso es. Pero según a quién, Eso ¿no? es. ¿Y qué consejos te También, den? sí, sí, yo, a ver, está muy bien porque también se recomienda mucho pues el hablar con tus familiares, con tus amigos, pero como dices tú, depende. También, obviamente, lo suyo sería una ayuda profesional, pero de primeras, pues si necesitas, pues mira, me siento mal este día, pues tira ahí de amigos, de familia, pero bueno, como dices tú, A ver, depende de con quién. ¿qué mejor es? Necesitas despejarte, vente de fiesta. Sí. ¿El Hombre, alcohol ayuda? tampoco viene mal, tampoco. ¿El alcohol ¿El ayuda? alcohol ayuda a olvidar o al día siguiente estás peor? No, no. Es la depresión del día después. ¿Por qué el Sí. alcohol te deja eso? Bueno, el alcohol Lo dices o como tu cabeza. experiencia. No, experiencia de. O sea, mi experiencia es que me he puesto hasta la pata, claro está. Y al día siguiente Sí, es, sí, ¿y sí. por qué hago esto? No tengo Sí, sí, ganas de sí. hacer nada. Exacto, exacto. Se junta todo. Exacto. A ver, el alcohol no ayuda. ¿Qué pasa? Que cuando el alcohol es un depresivo del sistema nervioso, realmente. Pero claro, tú en la euforia de salir de fiesta, pues te ves entonado, te ves bien. Pero luego te da el bajón y sobre todo el día siguiente. Y también muchas veces el día siguiente de la fiesta está relacionado con ansiedad, y eso es cierto. Está He perdido el demostrado. día. Te levantas a las 2 de la tarde, he perdido el He día. No perdido tengo el que hacer día. nada. Y si te viene ya un pensamiento, ¿y si no hubiese No. salido? Buah, con lo bien que estoy. Total. No se puede. Entonces, esos sucesos, esas cosas que pasan, Mm. ¿le viene bien a esa gente con depresión el despejarse esa noche? A ver, te ¿O no? puedes despejar, pero con hábitos saludables. Es decir, yo antes que recomendar darte No, claro. salir de fiesta, te diría, pues mira, vete por la tarde al aire libre o a dar un paseo, moverte, aunque sea moverte. O sea que dentro del ocio, elegir un ocio que vaya acorde con ese bienestar. Me tiras por unos bolicos, un McDonald's Mira, eso también, y ¿ves? ya Muy está. bien, claro. Pero luego películas no, por si se meten en el papel y quedan peor. Depende de qué Ah, bueno, películas también, también, también. depende de qué películas. También. Y luego, el otro caso, ya no es el alcohol, las redes sociales. Uy, ¿Hacen de daño? ¿Ayudan? ¿No ayudan? a ver, las redes sociales, hay un problema. Bueno, luego lo comentaré más adelante, que no todo es un problema, pero bueno. Las redes sociales. ¿Qué pasa? Las redes sociales es un escaparate brutal. ¿Y qué es lo primero que tú ves en las redes sociales? El físico. Entonces ahí pues hay un sentimiento de comparación. Hay un sentimiento también, las redes sociales te dan una sensación de tener cantidad, de poder acceder a toda persona. Entonces, pues eso afecta también mucho a las relaciones. Hay una comparación constante. Cuando tú te comparas constantemente, nuestra autoestima disminuye. ¿Qué pasa? Que cuando eres adolescente, cuando eres un adulto joven, vamos a ponerle 25, hasta los 25. Hasta los 25, Nosotros venga, ya va. no somos adultos jóvenes. Ya somos adultos pasados. Ya no somos adultos jóvenes. ¿Qué pasa? Que el cerebro todavía no está en completo desarrollo. Por ejemplo, su cerebro no distingue entre lo que es realidad y lo que es apariencia. Entonces, lo que ellos ven en las redes sociales no distinguen realmente que eso no es la realidad. Luego también su cerebro no está desarrollado con respecto a buscar la recompensa. Es decir, ¿qué recompensa es la más rápida en las redes sociales? El típico me gusta, ¿no? Entonces, claro, cuando no tienen eso, pues se frustran, se piensan incluso que no valen. Entonces, las redes sociales con respecto a la autoestima es muy, muy, muy dañina. Y luego a la hora también de chat, tipo de ligar, ¿no? Ujú. El mentir o el tapar una verdad. ¿Cómo
¿cómo influye eso luego a la hora? Pues no sé si habrás tenido tú muchas terapias de pareja también por lo que he visto, Sí, ¿no? Y todo sí, eso. sí. Cada vez más jóvenes o suelen conocerse hablando por chat, por WhatsApp, Ujú, ya no disminuyes SMS porque no tienen sí, mensamanía y esas cosas. eso que se han perdido. Eso que se han perdido. No tienen saldo. Entonces, en esas charlas de WhatsApp o de Direct, de Instagram y Ujú, todo eso, luego a la larga influye mucho el mentir, el tapar, ujú. el avergonzarse. ¿Qué pros y qué contras tiene? ¿Sabes lo que pasa? Que eh, hoy en día, además lo hablábamos antes de comenzar este podcast, lo del chat GPT. Ligar con Mucha ChatGPT gente, va a ser lo próximo. totalmente, voy por ahí, voy por ahí. A ver, antes de existir ChatGPT, ya tú tienes la capacidad de que cuando hablas con alguien por una red social, puedes releer, volver a leer 1000 veces el mensaje que vas a enviar, pedir opinión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te pasa eso o cuando dices, bueno, yo pues como que intentas dar tu mejor cara, por así decirlo, la otra persona te va a idealizar. Entonces luego cuando te conozca, pues va a venir esa decepción de decir, no eres realmente como yo me esperaba. Entonces lo que nos está haciendo ChatGPT es eso mismo. Hay gente que liga ya gracias a ChatGPT, que le dicen incluso lo que tiene que decir. Entonces, si yo te estoy conociendo y realmente tú a mí no me estás escribiendo, me está escribiendo tu ChatGPT, a la hora de cuando quedemos, yo me voy a llevar una decepción. Porque realmente tú no eres como yo te idealizaba, como yo veía en las redes sociales. Pero sí que es cierto que no todo es negativo. Si ahora mismo en las redes sociales nos permiten conocer personas que a lo mejor en otra circunstancia o por la calle no habríamos conocido. El problema aquí viene, pues eso, de generar una, como un enlace con esa persona que sea genuino, que sea de verdad. Y para ello, pues veros cara a cara lo antes posible. Claro, porque la verdad es la gente que sea vergonzosa, Ujú, no tiene por qué mentir, pero le cuesta menos hablar. Y claro. luego la otra gente que mentirá Ujú. más, ¿no? Para crecerse. Claro, la clave en cuanto a, te iba a decir a las redes sociales, pero es que realmente lo podemos extrapolar a cualquier relación, es ser transparente. Oye, mira, yo soy tímido, me cuesta muchísimo relacionarme con la gente, tal. Entonces sabes que cuando tú veas a esa persona y cuando quedes con esa persona para conoceros cara a cara, esa persona pues a lo mejor mm, pues ya me ha dicho que es tímido, yo ya voy con ese antecedente, pues vamos a ello, ¿no? Pero ya sabiéndolo. Claro. Parejas jóvenes, cada vez más en las redes sociales. Ujú, Ya no duran lo que duran antes, se separan ujú. antes. Tiene que ver mucho. Sí, 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 sí. Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo, mira, te voy a decir, voy a ser sincera, una de las mayores causas por las que vienen pacientes a terapia de pareja, es por las redes sociales. Es porque a lo mejor, mira, mi pareja es que ha seguido a esta chica o a este chico. Mi pareja le ha dado like a esta persona y me ha molestado. Mi pareja me ha ocultado de que está buscando. Entonces, claro, todo eso genera en la otra persona pues inseguridad y a lo mejor la otra persona lo ha hecho sin intención alguna. Pero sí, es muy difícil llevar una relación hoy en día con las redes sociales porque es lo que te decía, es un escaparate. Las redes sociales nos dan sensación de cantidad, de ver perfiles uno tras otro. Entonces no es sencillo hoy en día. Han crecido los celos por las redes sociales Sí, sí, también. sí, también, por lo que te Le ha dado decía. like a esta chica, de que la conoces, Totalmente. por qué Sí, hablas, sí, sí, qué has sí. buscado, Sí, sí. o solo te aparecen chicas, y al Ujú, contrario también. ujú. Claro que crecen, porque claro, tú antes no tenías acceso a tantas personas, no tenías acceso a... Sí, salías por la noche, tenías... Cada uno pues haría sus cosillas, ¿no? Pero hoy en día es lo que te digo, es que tienes a cualquier persona a un clic de distancia y eso pues en las relaciones claro que afecta. Unos celos, ¿hasta qué punto pueden llegar? A ver, No esto estaba. puede traer Esa te he cola, puesto aquí. esto puede traer cola. Los sentimientos en sí no son negativos. Los sentimientos nacen de un sentimiento de miedo, de no querer perder a la otra persona. También nacen de algunas inseguridades, de bajas autoestimas, pero bueno. Pero por lo general, los sentimientos no son negativos.
¿Cuándo son negativos? Cuando esos celos pues, son exagerados, cuando controlan tu conducta, cuando no piensas cómo decirle a la otra persona lo que te ha molestado de manera sana. Entonces ahí es cuando ya dices, vale, sí, tener celos está afectando a mi relación. Y luego, ¿qué celos son peores? ¿O cuándo le tendrías que decir a esa persona que huya? ¿Cuando el chico o la chica es posesivo o posesiva? ¿Sí? ¿O cuando el chico y la chica es inseguro o insegura? ¿Qué tiene más peligro? A ver, con respecto a lo de ser inseguro o insegura, yo lo digo siempre, tú no eres el responsable de ser la salvación de nadie, de tu pareja, pero sí que tienes que estar con ella mientras pues tiene ese crecimiento personal, ¿no? Entonces te diría que la primera opción. El de ser posesivo. Sí. Más dañino, ¿no? Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que se puede camuflar una relación tóxica, sí. Y hablando de relaciones tóxicas, este término de ahora, Es muy de moda. ¿qué señales hay de una relación tóxica? ¿Qué señales? A ver, lo primero, definir la relación tóxica, porque mucha gente lo confunde. Es que yo relación tóxica he tenido amigos, amigas, Sí. conocidos sin conocer, historios. Sí, claro, es que ahora todo el mundo es relación tóxica. De que te cuenta de 20 cosas que yo, por ejemplo, no aguantaría. Él lo reconoce, lo asume, lo sabe, o ella, Y continúan. y continúa. Sí, sí. Y no habías dicho esto, no ibas a parar, o ya te has vuelto a ver, no lo habías dejado hace 2 días, tal. Para mí eso es una relación tóxica, ¿no? Cuando ya hay grieta grande. A ver, es lo que te decía. Hay que definir bien lo que es una relación tóxica, el tener discusiones o decir, pues mira, estos son mis sentimientos, son mis límites, los tienes que respetar. Eso es normal en una relación. La relación tóxica ocurre cuando esa misma relación te produce un malestar constante, ¿vale? Lo que me comentabas de cómo detectarla, pues hay signos sutiles. Por ejemplo, el que te manipule emocionalmente, el que te diga, por ejemplo, que tú eres el culpable o la culpable de ciertos comportamientos que a lo mejor él era el culpable. También que te controle con quién sales, que te controle la manera en que vistes, también. Cuando no te respeta, cuando te insulta, también cuando no respeta tus límites. Si tú le estás diciendo 1000 veces que te molesta cierta cosa y lo vuelve a hacer, a ver, depende de qué cosa, nos entendemos, pero imagínate que te molesta que hable con esta persona pues porque anteriormente ha tenido algo. Pues hay que respetar ciertos límites que previamente habéis quedado de acuerdo en que los ibais a respetar. Eso es una relación tóxica. ¿Se puede solucionar o no tiene arreglo? Yo considero que sí, con mucho trabajo y que ambas partes quieran arreglarlo. Yo también a esas personas les recomendaría terapia. Claro que... No quiero barrer claro, para mí, pero... Yo conozco algunos casos de... estoy seguro que queréis los dos. Sí, no, eso al final no, al final se van a acabar separando. Claro, porque... o la gran mayoría. Claro, ¿por qué? Porque ahí tienes el factor costumbre. Entonces, cuando tú estás enfadado, lo primero que te va a salir es actuar como actuabas anteriormente, porque estás quemado y es lo primero que te va a salir, actuar como actuabas. Pero en cambio, si tú llevas un trabajo interno, ambos, tienen que haber trabajo interno de ambos. Si tú te trabajas en ti, sabes cómo expresar tus sentimientos, cómo expresar de manera sana lo que te pasa, pues ahí sí que se podría mejorar mucho la relación, pero es lo que te digo, con muchísimo trabajo y que ambos quieran. Y dar el paso. ¿Y por qué a la gente le cuesta tanto pedir ayuda psicológica? Pues mira, realmente creo que cuesta mucho pedir ayuda por varios factores. El primero es por ese miedo o prejuicio que tenemos de que pedir ayuda es ser débil. Y bueno, pues que anteriormente, como has dicho antes, antiguamente decían que ir al psicólogo era ir al loquero o que estabas loco. Entonces ahí hay todavía un tema tabú en cuanto a la psicología, que sí que es cierto que hoy en día cada vez tiene más visibilidad. Muy bueno, cada vez va más gente famosa a terapia. Es más común, ¿no? Exacto, es más común. Si va él, ¿por qué no voy yo? Claro, exacto. Si va un influencer, pues voy yo. Claro, si va Beckham, si Oye, va pues mira, genial, Cristiano. ¿no? Claro, por esa parte genial, porque oye, todo lo que sea bueno para la salud, tanto mental como física, bien. Luego, otro factor también que nos impide pedir ayuda es que piensas que la psicología o que la terapia es cuando ya tienes un problema muy grave.
Y no es así. Hay gente, por ejemplo, que simplemente va a terapia porque necesita una herramienta para sobrellevar o para sobrellevar cosas del día a día. Y luego el otro factor es el factor tiempo, el pensar que si, bueno, que si pasa el tiempo, pues ya pasará solo. Y tampoco es así. ¿Y cuál es el punto en común entre todas las personas que acuden por primera vez? ¿Hay alguno que digas, es que pasa en casi todo el mundo? Que están sobrepasados ya, que están cansados sobre todo de sufrir en silencio y, y eso, que cuando ya llega un punto en que no pueden más, que ven que necesitan ayuda y que necesitan recursos para continuar adelante, porque o los tienen o estallan. Claro, porque a ti tanto como a él, eh, si van ya, como dices tú, ya cuando han estallado, Sí, te cuesta a ti el doble exacto. y a la persona también, ¿no? Que va. Exacto. Sí, porque yo les pongo una metáfora. Es como si tú llevases una mochila y la llenas de piedras. Es mucho más mucho más sencillo llevar una mochila con una piedra que no llevarla con 10 piedras. Ahí ya la carga mental es brutal. A la hora de ayudar, a la hora de ayudar a un amigo, una amiga, familiar, alguien que te toque de cerca, Sí. ¿cómo empezar un amigo? Si no quiere ir al psicólogo, si es que no Ujú. pasa nada, que es esto, pero tú sabes Sí. que es algo grave, que es algo que lo lleva encima ya Que mucho necesita tiempo, ayuda. que necesita ayuda, pero no quiere. Ujú. Eh, ¿Cuáles son los puntos buenos que tienes que hacer, que tienes que hablar, que tienes que tratar en parte de amigo, no en parte de psicólogo? Ujú. ¿Y cuál es lo que nunca deberías hacer Difícil. para ti? Está difícil. Porque claro, yo lo veo desde el punto de vista psicológico. Bueno, lo primero sería no juzgar a esa persona y que sepa que estás ahí. No forzarle, porque si no quiere esa ayuda psicológica, no le vas a forzar a que vaya a un terapeuta. Entonces, yo creo que la frase clave que le diría es, estoy aquí para lo que necesites. Cuando necesites hablar conmigo o hablar con otra persona, házmelo saber. Por mucho que tú quieras a esa persona y quieras ayudarla, no te puedes responsabilizar de su cambio, porque si no es cuando te sobrecargas tú, el Claro. síndrome del cuidador. No, y también pasa que lo que para ti es una tontería, para él es el fin del mundo. Claro, ahí está la clave, el validarle. O sea, aunque a ti te parezca la mayor tontería del mundo, quizá para él es lo más doloroso que le ha pasado en la vida. Entonces, la clave ahí es validarlo, el decirle, mira, entiendo que lo estás pasando mal, entiendo que estés mal y que se sienta apoyado y acompañado. Esa es la clave. Claro, porque tú a la hora de analizar a una persona, ¿te pones en su piel o sigues unas pautas para tratarlo? Pues mira, O no te pones en su piel, pero te sabes. Y es como, es un yo, examen. sí, yo tuve que trabajar mucho la empatía. Yo tuve que trabajar muchísimo la empatía, porque al principio cuando comencé a ofrecer terapia, pues me ponía demasiado en la piel y me llevaba casos a casa. Pero bueno, ya con el tiempo, con cursos, con formaciones continuas, con trabajo de autocuidado, pues ya aprendes a cuidar a esas personas y cuidarte a ti también. Sobre todo porque sabes, a mí lo que más me parece estresante es querer ofrecer el mejor acompañamiento posible. Entonces, había veces que se me iban las horas por la noche estudiando, buscando el mejor acompañamiento y ya dije, no puedo seguir así porque al día siguiente tengo sesiones y no puedo estar cansada. Entonces, es eso, también cuidarte a ti para cuidar a los demás. Porque luego hasta eh, clientes que te van, eh, ¿cómo explicarme yo? Aparte de empatizarte muchos con ellos, te llevan muchas cosas para casa. Te dan muchas ganas también. ¿Tú vas al psicólogo? He ido, he ido. Ahora mismo. Ahora se me acaba de venir, Sí, digo, te he visto, ya iba a hacer lleno una de pregunta llenarte, llenarte, y y has digo, dicho, ¿tú vas al ostras, qué psicólogo? pregunta más buena me ha Claro, venido. claro. Pues sí he ido al psicólogo, he ido a terapia, me ha venido estupendamente, me ha servido también para darme cuenta de que me quería dedicar a eso. Y bueno, actualmente no voy porque yo hago mucho trabajo interno y, y bueno, yo soy madre y después del parto,
sí que tuve que hacer bastante trabajo interno. Ya sabemos que las hormonas después de dar a luz son unas alteraciones brutales. Así que es eso, yo hago mucho trabajo, leo mucho, estudio mucho también, sobre todo por lo que te digo, para acompañar a los demás, entonces como que hago introspección de todo eso. Claro, porque tú, después de ver por la mañana, un ejemplo, ¿cuántos clientes puedes ver por una mañana? Pues depende del día, porque como lo compagino con enfermería, a lo mejor hay días que tengo 3 pacientes. Sí que es cierto que no me cargo la agenda porque si no, yo a lo mejor me dedico media hora previa a prepararme la sesión, porque también es una idea muy errónea lo que dicen, bueno, vas al psicólogo para que te escuche. No, no, yo antes de tener una sesión yo me la preparo, yo intento, como te digo, buscar la mejor manera de acompañar a esa persona. Entonces, pues a lo mejor algunas mañanas tengo 3, por la tarde no tengo a nadie, pero porque a lo mejor tengo algún curso o trabajo en el hospital. Bueno, aunque suelo trabajar de 12 horas. Claro, porque Entonces, lo que te iba a preguntar era eso. Te lleva mucho trabajo a casa, sí, pero trabajo en en el el buen sentido, sentido. claro. Sí, En estar dándole sí. vueltas y, madre mía, A ¿qué, ver, qué pisto tiene este o qué sí, pisto sí, tiene sí. esta? Al principio sí que lo hacía y lo pasaba mal. Ahora me lo llevo a casa en el buen sentido. Me lo llevo a casa para buscar la máxima información, porque yo trabajo desde una evidencia científica, desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, buscar la máxima información posible, la máxima evidencia que me ayude a tratar a ese paciente. ¿Has tenido alguna vez algún paciente que digas que haya dicho no puedo con él? O sea, no de cierto modo de que sea malo, Sí, sí, agresivo ni sí, nada, de que sino en no el tiene modo arreglo. de no puedo arreglarlo, a mí se me queda grande. Que va a parecer así un Es poco. frustrante. Debe de ser muy frustrante, debe ser muy frustrante. Lo estoy pensando. No, he tenido casos muy chungos y no, a ver, también es cierto que la terapia no es una carrera, es decir, cuanto antes empieces, antes No. termina, no, no, no. Entonces, con tiempo, los problemas no desaparecen porque tú no puedes controlar lo que te pasa. Lo que sí que puedes controlar es lo que haces con lo que te pasa y cómo lo afrontas. Entonces, si la persona o si mi paciente viene a mí pidiendo ayuda con, con compromiso de que ella también o él va a trabajar, lo suelen superar. Claro, porque, digamos, al psicólogo hay que ir ya como al dentista, cada X meses, Pues debería, sí, 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 ¿no? sí, 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 Por se ejemplo, para debería, decir, sí. tú te crees que no, pero te va a Mm. hacer bien. Sí, bueno, yo cuando, por ejemplo, doy las altas, cuando veo que mi paciente ya está bien, a lo mejor, a ver, no cada mes, pero cuando pasan 2 meses, pues sí que solemos tener una sesión pues, para ver cómo va, si necesita algo más, y si va todo bien, pues hasta que esa persona no me diga, pues mira, necesito otra vez ayuda, tal, pues se queda así y va todo bien. Altas y bajas. Hay muchas, cada vez más, ¿no? Es Altas y la bajas. baja más, con más porcentaje de, Ujú. de baja laboral, De, de sobreansiedad o depresión. yo creo que más de ansiedad. Em, Hay más trabajo. Sí, mira, bueno, yo trabajé en el COVID, yo trabajé de enfermera aquí en urgencias y bueno, fue una experiencia extremadamente dura, pero no solo para la gente que estábamos en primera línea, para la población en general, fue un impacto emocional brutal. A lo que voy, con lo que me has preguntado, es que hubo un aumento del 25% de trastornos de ansiedad y depresión. Todos ellos no han mejorado. Es decir, continúa habiendo aumentos a raíz de esa pandemia. Entonces, sí, sigue habiendo muchísimos y muchísimas bajas de ansiedad y de depresión y cada vez desde que pasó la pandemia más. O sea que el COVID después de la pandemia Ujú. es como si despertase esa ansiedad. Que Sí, no era un problema en ese momento, ¿no? sí. Y a raíz del COVID es Sí, como había que, ansiedades, había depresiones, pero bueno, imagino que el miedo o la preocupación constante de poder enfermar, de que tu familia enfermase, también el que te tuviesen encerrado sin poder salir, eso para una persona es muy duro. Entonces, pues diferentes factores hicieron mucha mella en cuanto a lo emocional. luego, en autoestima. Ujú. eh,
¿qué dirías que es? ¿O cómo es? ¿O cómo lo explicarías? La autoestima es cómo nos valoramos nosotros mismos, no cómo nos valoran los demás, sino qué pienso de mí mismo, cómo me valoro a mí mismo. Cuando tú tienes una autoestima alta no significa que tengas un ego alto, significa que te valoras de manera positiva, por ejemplo. Hay gente que se sobrevalora. Yo creo que sí. Yo creo también. Yo creo que hay mucha gente. Yo creo que también. ¿Y qué es peor? No. O sea, es mejor, ¿no? Sobrevalorarse Sí, que el sí, infravalorarse, ¿no? sí. A El que ver, tiene la todo autoestima hasta baja, cierto ¿qué punto. problemas puede llegar el tener autoestima baja? ¿Hasta dónde? Pues mira, lo que hablamos de las relaciones, los celos, vas a sufrir muchos más celos y no celos sanos. Vas a sufrir celos de que no los vas a poder controlar. Por ejemplo, una autoestima baja, aislarte, te puedes aislar. No querer, si no tienes pareja, no conocer a nadie. O aislarte de tus amigos. Afecta en muchísimas áreas, en muchas más de las que nos imaginamos. Claro, la gente también, la autoestima de... O sea, puede ir de la mano con todo, junto al trabajo, Sí, 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 junto al sí. físico, Sí, total. junto al deporte, con Ujú, cualquier cosa. totalmente. Si pierdes esa autoestima Ujú, en uno de esos puntos, ujú. ¿bajan en todos o no tiene por qué? No tiene por qué, depende. A ver, vamos a ver. Si tú tienes una autoestima baja, sí que es cierto que ante cualquier situación la vas a tener baja. Entonces, si tú ahora mismo tienes una autoestima baja porque lo has dejado con alguien o has dejado una relación, sí que es cierto que quizá esa autoestima baja pues te afecte en áreas laborales o conocer a alguien más. Claro. Y ya cuando llega el punto de que te dices a ti mismo, si es que no valgo para nada, y no tienes que hacer nada, Sé que no valgo para nada. que es que no valgo para nada, no sé hacer nada. Este me dice que Es no va un al trabajo, pensamiento de me ha autoevaluación. dejado la novia, No valgo me han para echado el trabajo, no sé darle una pata a un balón, no sé subir una pesa, no corro ni 500 metros. ¿Qué punto es ese? Ese punto es muy malo. A ver, eso es un pensamiento de autodevaluación total. Es decir, no valgo para nada, soy un desastre. Creo que lo principal es el diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos. Tú ahora mismo le dirías a tu mejor amigo, no vales para nada. A ver, se lo puede decir, sí, se lo puede decir en plan broma. No vales para nada, eres un desastre. Pero imagínate que todos los días estás machacándole. No creo. No, que va. Vale. Bueno, Por tu bien. voy a ver el WhatsApp. Entonces, claro, si así no le hablarías a tu mejor amigo, no te hables a ti. Es fundamental ese diálogo interno. Es que claro, es como cuando te pones malo, ¿no? Es que tengo las defensas bajas. Sí, sí, sí. Pues cuando te ataca a lo mejor en una cosa, ¿no? Pues Ujú. en tema pareja, un tema trabajo. Sí, Hay mucha gente que se hunde con todo a la vez. sí. Que suele ser lo normal, porque cuando algo nos va mal, nuestro cerebro es que tiende a pensar en negativo, tiene un sesgo de negatividad que solo se va a fijar en lo negativo. Entonces, quizá también lo estés magnificando un poco. Quizá no te vaya mal en todas las áreas, pero tu cerebro te está diciendo, te está generalizando que te va mal, y no es así. Entonces, yo en ese momento, lo que, como amigo, como me has preguntado anteriormente, lo que haría sería pues validar y decirle que es normal, que se sienta así, pero que de todo se sale. El cerebro es muy radical, ¿eh? Mucho. Te tira para abajo. Te tira, te tira. No, no, sí, es verdad, es verdad. O sea, necesitas acostumbrarlo a hablarte bien, porque te va a hablar mal automáticamente. Entonces, ya estás tú ahí para hablarle bien. Claro, ¿y cómo se lucha contra eso? ¿Cómo te ayudas, te autoayudas? Mucha Porque si el práctica. cerebro ya está diciéndote que no, es... Mucha práctica. ¡Buah! Ujú. Por lo menos tienes que poner Sí, sí. un pasito, aunque sea pequeño, Sí, ¿no? sí. Para empezar. Lo primero, identificar esos pensamientos. Los que tú has dicho, pues mira, pues estoy pensando que no valgo. También, vaya tela, cómo me hablo. El identificar esos pensamientos. Una vez los has identificado, el desafiarlos y decir, vale, ¿qué evidencia tengo yo de que esto sea verdad? De que no valga. Y una vez has hecho eso, comenzar y comenzar a actuar. Es decir, vale, pues a partir de ahora voy a dejar de pensar así, voy a buscar una evidencia, una alternativa consciente y realista, como por ejemplo, vale, no tengo evidencia de que no valga para nada. Pues oye, mira, estoy trabajando, estoy como buscar esa alternativa. Y realizar actividades que para ti sean gratificantes. Eso ayuda también un montón. Y relacionarte con personas que para ti te apoyen y que sean muy, muy agradables para ti, porque la manera en que nos relacionamos afecta muchísimo a nuestra autoestima. ¿Y qué hábitos son los más aconsejables para subir esa autoestima?
cuando está bajo. ¿Diarios o...? Lo vamos a hacer diario, semanal, el de, venga, voy a empezar por esto. Pues mira, en cuanto a diarios, te voy a Escuchar decir... música, Sí, según sí, qué sí. música, A ver, ¿no? si Porque te me cuando... pones un heavy metal cuando estás con ansiedad, pues no te diría que Pero es lo que más ta- recomendable. También somos unos machacas. Sí, sí, sí. Lo dejamos con la novia o el novio Y te pones a escuchar a y Anuel. te pones a escuchar... No, y te pones a escuchar canciones deprimentes. Sí, 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 no, no, no. Vale, pues Nos mira, autotorturamos. total, Torturamos. Vale, pues mira, así hábitos diarios te diría el típico que te muevas. Todo el mundo te va a decir, muévete mínimo 10-15 minutos, ¿vale? Eso aumenta bastante la autoestima porque te eleva las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Luego también, en cuanto a hábitos diarios, como dices tú, autocuidarte. Leer un libro, escuchar según qué música. Irte a andar y a escuchar un podcast. Eso claro, es, una horita por ahí. ponerte este podcast así Claro, una por horita supuesto. para tu salud mental que te ayuda. Eso pues sería ese hábito diario. Luego, en cuanto a hábitos semanales, por ejemplo, yo en mi Instagram todos los domingos lo que hago es el por qué estoy agradecida esta semana. Como te he dicho, nuestro cerebro tiende a pensar en negativo, pero si nosotros le decimos todo lo bueno que hemos tenido durante esta semana y nos centramos en lo que sí tenemos más que en lo que nos falta, pues ahí es como que el cerebro hace clic. Para eso también, lo que te digo, necesitas práctica, necesitas decirle muchas veces todo lo bueno que sí que tienes para comenzar a pensar en positivo. Luego también, en cuanto a semanalmente, me haría como pequeños logros. El volver a hacer hobbies que me gusten o actividades que me parezcan placenteras, todo eso. Luego, ¿qué papel juega el perdón en la salud mental? Buena pregunta, ¿eh? El que tengas Esta que... te la curra. Hombre, por supuesto. Esta te la Todo curra. esto me lo curra yo. Pues... Con la ayuda de ChatGPT. Pero no sabía decir nada, Pues, ChatGPT. eso sí, es que además es una pregunta muy buena porque el perdón para la salud mental es fundamental. Porque, mira, nos ayuda a eliminar el rencor, nos ayuda a eliminar el resentimiento, la rabia. Y todo eso hace que nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra depresión disminuya. Pero es importante decir que el que yo te perdone no justifica que tú me vuelvas a tratar mal, o yo no tolero que me vuelvas a tratar mal. Entonces, el perdonar, que sea como un regalo que nos hemos hecho para nosotros mismos, para nuestro bienestar, que es lo que nos hace eliminar el pasado y centrarnos en el presente. Pero sí, perdonar es de lo mejor para la salud mental. Pero también mucha gente perdona de mentira, ¿no? Puede Claro, ser. claro, tú me puedes... Venga, Sí, sí, te perdono por mi amigo que tal. claro, pero eso ya está en ti. Eso está en ti para darte ese regalo, como yo te digo, porque cuando realmente perdonas y dejas pasar, porque tú no puedes controlar lo que te van a hacer, pero sí que puedes controlar el cómo te sientes. Entonces, si tú sientes que has perdonado, te sientes muy liberado. Porque hay personas que se sienten vacías y aparentemente lo tienen todo, por así decir. Lo Ujú. tengo todo, es porque tienen ya listo muy alto, porque han conseguido todo lo que tienen que conseguir, Ujú. aspiraciones muy En cuanto altas, material, material. Yo para mí Ujú. es material, porque ¿no? Esta pregunta iba Sí, dedicada a eso, a sí, de sí, sí. como el El otro día típico la que foto de tiene... Leonardo DiCaprio, estaba en el yate así, embobado, Ay, no lo he visto. deprimido. Buah, Pues mira, quizá a Leonardo DiCaprio lo que es le que se me pase... ocurrió por esa. Pues, ¿no? Te lo ha dicho ChatGPT entonces. La está buscando, ¿no? Sí, sí. Pues quizás, Lo ¿sabes? ves aquí en el yate mirando la nada, Totalmente. aquí, Pensando... sin amigos, sin nadie, Totalmente. nada. Pues, claro, quizá lo que pasa a estas personas es que el tener esos logros, esas cosas materiales, no cubren sus necesidades internas. A lo mejor yo lo que me pasa es que no me he terminado de conocer al 100%, no sé cuál es mi verdadero propósito en la vida. A lo mejor el verdadero propósito de Leonardo DiCaprio es haber sido pintor en vez de actor y O por que eso no, se siente vacío. o que no le hubiesen dado el Oscar por Renacido. Totalmente. La peor que ha hecho. Totalmente. Entonces, la clave para eso es el conocerte, el tomarte tiempo para ti, decir, vale, ¿cuál es el propósito de mi vida? Esa gente puede pensar de que todo lo que tiene es gracias a ese dinero o a lo que han conseguido. Tengo a gente a mi lado, ¿Sí?
no por quién soy, sino Sí. por lo que tengo. Sí, 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 sí. Sí. Ese puede ser un pensamiento Y yo creo también. que tiene que ser muy difícil diferenciarlo. Lo he pensado muchas veces. Tiene que ser muy difícil. Además, Leonardo DiCaprio, sus novias no superan los 25 Los años. 25 años no es O los listorina el tío, 23. ¿eh? ¿Y qué hemos dicho de los 25 años? Que el cerebro todavía no Ah, está desarrollado completamente. los adultos jóvenes estos. Eso es. Igual que los adultos gatos. Entonces, ¿tú qué pensarías de una persona con 23 años que está... Puede haber amor, ¿vale? No digo... No haya gente que se ofenda. No digo que No, la no, no. diferencia de edad no haya amor, no. Pero ¿tú qué pensarías, por ejemplo, de una persona que está... El Leo, que no va a ver, loco. Un like, no va a seguir el DiCaprio. No, que si luego hay diferencias de edad, hay gente que se lo toma fatal. No, pero a lo mejor la diferencia de edad no tiene por qué ser material. Estamos hablando por lo material, incluso él lo está buscando, ¿no? Él lo deja con la muchacha cuando tiene ya 25 o 30 años. Yo es que ya me he liado con Y la busca pregunta. otra. Yo es que me he liado ya. Es que yo nada más que estoy pensando en Leonardo DiCaprio ya. Ay, ya, así muerto. Así. Güera, si sabes Leonardo DiCaprio o esa gente, Ujú. diferenciar si lo quieren a él por su persona Vale, o por lo que tiene. vale. Yo creo que es muy difícil diferenciar si cuando lo tienes todo, como por ejemplo Leonardo DiCaprio, si alguien te quiere por interés o realmente por amor. Ahí tendrías que diferenciar bastantes detalles y bastantes gestos de cariño, de... Sí, sí, sí. Es que yo creo que la Es muy mayoría de la difícil, gente iría muy por lo que difícil. tiene, ¿eh? Es Y muy difícil. más con lo de las novias que tiene cuando tienen 25 las deja, se va con otra de 21, 22, Claro, claro, claro. 23, La 4 máxima son años. 23, 25, sí, sí, sí. Y eso también lo busca él. Claro, ¿Qué hombre, se le pasa por la cabeza? realmente él, a ver, cada uno tenemos nuestros fetiches, ¿no? ¿Él se cree que sigue teniendo 21 años? No, ¿Puede no, ser? no creo, no creo que siga creyendo que tiene 21 años. Yo creo que justamente con lo que hablamos, sabe que puede. Y bueno, pues no es lo mismo ya una mujer entrada en edad que Ya. una jovencita. Ay, sí que iba bien a Leonardo. Tampoco iba a hacer más películas. Iba a tirar de Entonces, más. sí. Aunque ojo que las mujeres mejoramos como el vino. Claro, bueno. Y luego el modo también tiene que ser también muy drástico, ¿no? La gente que se mete a seguir hablando de actores, Ujú. de actores y actrices, que se mete tanto en un papel Ujú. que luego no pueden salir casi de él. Sí, yo creo que tienen que hacer también muchísimo trabajo interno. ¿Cómo llega esa gente a Ujú. creerse que es el Joker, a creerse que es Batman, a creerse que es el lobo de Wall Street? Porque hacen trabajo durante meses, meses, meses y lo dicen ellos en Sí, muchos sí, sí. reportajes. Ahora que lo has dicho, Joaquín Phoenix, bueno, una El actuación brutal maquinista. Ah, no, Joaquín Phoenix en es el, el en el, del en el Joker. Joker. La actuación que hizo brutal y igual se metió muchísimo en el personaje. Luego hubo también el otro Joker, Sí, sí, macho, Heath eso sí. Ledger. No Lo voy a se decir puede. mal, lo voy a decir mal. No, no, el ¿Eso otro se puede Joker. decir en el ChatGPT en inglés bien? ¿El inglés? ¿El qué? Sí, claro. La pronunciación. Tengo una IA. Heath Ledger. El chico este que se suicidó, era actor, se suicidó, hizo el Joker en El Caballero Oscuro, en Batman. Igual, era brutal y yo creo que en cierta manera sí que terminas algo afectado emocionalmente. Sobre todo papeles que son en plan de estos de asesinos, de gente que ha maltratado y torturado a otras personas, creo que es lo que más cola puede tener. No siéndolo, ¿No siendo asesino? ¿hasta qué punto Ujú. de querer meterte en el papel puede serlo? O sea, ¿tú crees que la cabeza... Hombre, no creo. O sea, o que la cabeza está lista? Es que yo no sé qué partes de la cabeza, qué parte del cerebro, No qué creo, parte de no todo, creo, no de creo. me voy a meter hasta este punto. Creo que la corteza prefrontal hace ahí un buen ¿Sí? trabajo. Yo creo que alguna persona habrá traspasado el... No creo. A ver, ¿No? bueno, ya habría que ver, habría que preguntar, pero ¿Podría ser posible? podría ser, ya meterte tanto en el papel, pero es muy difícil. Yo creo que los actores llevan muchísimo trabajo detrás y muchísimo para evitar todo eso. Incluso yo creo que quizá puede que tengan ayuda psicológica. Claro, es como la frase, la de te crees tus propias mentiras. Sí, sí, o el cerebro crea lo que cree. Cosas así. Claro, o sea, es y ya no hay vuelta atrás, o siempre hay vuelta atrás. Hay vuelta atrás antes de ser asesino. No, claro. Hay vuelta atrás, piénsatelo. Porque hay gente que le cuesta estar solo. ¿En pareja? La soledad.
O sea, porque hay gente que odia la soledad y otra gente la busca. Es que claro, te pregunto por pareja porque depende mucho de si es en pareja o en general. Cuando es en general, como tú dices, yo creo que tiene que ver mucho con recargar tu energía. Hay personas que disfrutan estando solas en casa, que incluso crean, experimentan bienestar estando solos. Pero en cambio hay otras personas que recargan la energía estando con otros o sienten muchísimo bienestar cuando están acompañados. Con respecto a estar solo en una relación o no, creo que tiene que ver mucho también con tu personalidad. Porque claro, si a ti te gusta tener tu autonomía, tu intimidad, pues obviamente no te apetece compartirlo con nadie más. También el estilo de cómo te han criado de pequeño en tu infancia. Si tú has desarrollado un apego seguro, puedes estar tanto en relación como solo que vas a estar bien. Pero en cambio, si has desarrollado un apego evitativo, ahí vas a evitar, valga la redundancia, por todos los medios tener relación. O si tienes un apego ansioso, tienes un miedo al abandono brutal y te vas a aferrar a las relaciones. Entonces, depende también mucho de lo que te refieras con estar solo, si es pareja O sea, o en por lo cambio, general. el estar en pareja, la soledad o el estar solo ¿Sí? no tiene por qué ser malo. No, no, que va, no tiene por qué ser malo, siempre y cuando La otra busques un persona equilibrio. lo sepa, diga, Eso vale, no es. es por mí. Tú te refieres a cuando estás conociendo a alguien, Claro, porque ya has puesto los dos casos, ¿sí? ya en tema pareja y en Ujú. tema de personas que no tienen a nadie, Sí. que punto que le cuesta abrirse a la gente. Ujú. Esa gente está, o sea, no sé cómo explicarme ya ahora. Caen, ¿no? O sea, esa soledad lleva a la depresión. Es lo que te digo, El querer como y no en poder. todo, claro, pero es buscar un equilibrio. Es decir, estar bien contigo mismo, estando en soledad, sin perder el contacto y sin perder esa conexión con los demás. Es buscar un equilibrio. Obviamente no es sano ni un punto, ni un extremo, ni otro. No es sano el estar solo, ni tanto tiempo, ni estar en pareja sin querer estar o sin estar bien. ¿Qué pensamientos, ya hablando también de eso, qué pensamientos Ujú. son los más peligrosos cuando estás en depresión? O que te hayan dicho, o sea, Sí, yo creo que son tres fundamentalmente. El que justamente has comentado tú, son pensamientos de autodevaluación. El decir "Uf, que no valgo para nada". Eso es horrible para la autoestima. Luego, pensamientos de desesperanza. Como puedes pensar, a lo mejor, de aquí no voy a salir, es imposible que salga de aquí. Esto lo que te va a hacer es una falsa sensación de aislamiento, de que no vas a poder continuar. Y luego también pensamientos de culpa, es decir, toda la culpa la tengo yo de estar así, porque no me puedo mover, no me apetece. Eso es, vamos, la tristeza te la aumenta al 100%. Entonces, esos tres pensamientos creo que son los peores. ¿cuál crees que es el que te llega al fin? Por no decir el de la palabra, el de la Ya, gente ya entiendo. cuando termina. Pues fíjate, ¿Qué, qué se le puede pasar a esa gente a la cabeza? Porque ya después no lo vas a diagnosticar. sí, sí, sí. Es difícil, o bueno, si no sea, sí, pero si lo he Sí, intentado, antes de eso, pues valoras el peligro que tiene, ¿no? O las probabilidades que tiene de hacerlo. Pero por lo general, creo que lo peor para eso es el pensar que si lo haces vas a dejar de sufrir. Mucha gente es que se piensa que si haces eso es por cobardía o... Pero qué va. Es gente que necesita dejar de sufrir de alguna manera. Entonces lo que comentabas, hemos comentado también en otra pregunta, el sufrir en silencio. Es muy peligroso el sufrir en silencio. o sea, esa gente prefiere un dolor físico a un dolor mental, por lo visto, por lo que No, se ve, a sufrir, ¿no? a sufrir me refiero mentalmente. Sí, pero te quiero decir que ese dolor, Ah, sí, sí, sí. esa gente siente más el dolor mental que Sí, sí, que el sí. físico, Totalmente, totalmente. Prefieren sin que tenga que ver dejar nada de de lo sufrir. físico ahora. Sí, sí, sí. Prefieren dejar de sufrir a pensar en cómo lo van a hacer, cómo lo van a ejecutar, si les va a doler o no. ¿Tú en alguna ocasión sabes cuando ya están en el límite? ¿Has tratado a alguien que ya esté en el límite, No, que no he digas, tratado. o con miedo de... He valorado si ha habido peligro de hacerlo,
pero no he tenido ningún caso que haya estado en el límite, gracias a Dios. Claro. Mm. Porque tú, ¿qué harías en ese momento? Te quiero ver mañana otra vez. Sí o Sí, sí. sí, sí. O ¿cómo tratarías ese caso? Es que es muy Es complicado, muy ¿no? O complicado, sea, sí. tendrías que saber todo, Mm. sesión tras Eso es. sesión tras sesión, Y el estar no pendientes, dejarlo. es estar muy pendiente y quizás sí que aquí lo combinaría un poquito con psicoterapia, aparte de la psicoterapia, con psicofarmacología, con un psiquiatra. Esto sí que porque es algo ya muy serio. ¿Cuál es el punto límite? Ahora que se habla de los psiquiatras, ¿cuál es el punto donde tienen que intervenir? La diferencia entre un psicólogo y psiquiatra. Pues por ejemplo, ante una depresión que ves que no avanza, por ejemplo, o a lo mejor hay un insomnio y yo no puedo recetar. Entonces, si hay un insomnio o cualquier síntoma que puede mejorar, pues esa sintomatología, yo estoy completamente a favor. Hay evidencia científica de que muchos trastornos, gracias a que se han combinado psicofarmacoterapia y psicoterapia, ha sido todo un éxito. Entonces, ¿por qué no? ¿A favor o en contra de la Psicoterapia, medicina? o sea, de... De Hombre, la medicina psicológica, o sea, de que también según soy el que, ¿no? enfermera, entonces, Claro. claro, es lo que te digo. Estoy a favor de usar las últimas balas en psicoterapia y que una vez ya hemos usado todas esas balas, todos esos tratamientos que yo te puedo ofrecer, todos esos recursos y herramientas, y vemos que no mejoras, pues vamos a combinarlo con psicofarmacología. Porque claro, ¿qué medicina hay para una depresión? ¿Qué hace? ¿Cómo una pastilla, como algo puede llegar Te a tu afecta, pensamiento? claro, te afecta, pues lo que te digo, las hormonas, te aumenta la serotonina, depende de las pastillas. Pero bueno, depende mucho de la sintomatología que tengas y de para qué vas a utilizar esa pastilla. Claro. Luego hay gente que se aficiona o se agarra a ella durante toda la vida y en el momento ya que es como si fuese un placebo, ¿no? Ujú. Para ellas, que tú crees que ya la no necesita y Claro, para ahí ellas está como el si fuese un problema. placebo, ¿no? Ese es el principal problema que yo veo en recetar esa medicación. Ciertas medicaciones generan dependencia. Entonces, si genera dependencia, es lo que te digo, vamos a utilizar todas las balas que tenemos, vamos a intentar que el tratamiento sea lo máximo efectivo posible antes de utilizar ese tratamiento. Pero claro, cuando ya vemos que no es efectivo, que pues necesita un pequeño empujón, dosis mínimas, vamos a empezar por dosis mínimas que no nos generen esa dependencia ni nos generen tolerancia e ir valorando. Tú intentas mucho tratar, o se puede tratar, con placebos. No, yo Un no he amigo tratado. mío Ujú, tenía ansiedad ujú, desde pequeño, le ujú. daba la ansiedad, le costaba respirar y todo, y su madre, agua con limón. ¿Y le Y fue funcionaba? su placebo. Fíjate, claro, pero eso Cada cuando vez es que me pequeño. da, buah, despeinándose y tocándose todo, Claro, chava. porque desde pequeño ha tenido esa costumbre. O sea, lo ha hecho como un hábito, vale, tengo ansiedad, agua con limón. Y eso sabes que te relaja. A lo mejor ha habido ahí un condicionante, no sé cuál ha podido ser, que realmente le relajaba. Entonces, efecto como tal, no, yo no he probado en terapia. Y ahora otra vez, tema pareja. Celos, ¿cómo nacen? ¿Qué inseguridades tiene uno en sí mismo? Porque no todo va a ser inseguridad, ¿no? Pues que depende muchísimo de las relaciones anteriores que hayas tenido. Si tú has tenido unas experiencias traumáticas, te han abandonado, te han traicionado, pues obviamente vas a tener más miedo al abandono y vas a tener más celos y vas a estar más pendiente de lo que tu pareja hace o deja de hacer. Luego, también la autoestima. Si tienes baja autoestima, da igual el origen, pero si tienes baja autoestima, los celos van a aumentar. También, lo que hablábamos, las redes sociales, eso aumenta muchísimo los celos, porque pues tenemos todo al alcance de un dedo. Entonces es un cúmulo de cosas. ¿Y quiénes son las personas más vulnerables? Lo que te digo, los adolescentes y los adultos jóvenes, porque, bueno, ellos, como te he dicho anteriormente, el cerebro no está desarrollado y necesitan continuamente como esa dopamina de redes sociales para sentirse que valen, para que su identidad aflore. Entonces, eso, sin duda los adolescentes. ¿Y qué le dirías a una persona que piensa que no va a salir de esto?
¿qué diría él mismo? De esto no salgo. Pues lo primero que le diría es que le validaría, le diría que entiendo perfectamente cómo se siente, que bueno, que a pesar de que están pasando un momento difícil, hay salida. Cuando estás así, el cerebro magnifica mucho esos pensamientos negativos. Entonces, decirle que se va a salir, que todo llega y que todo pasa, que no por callarte ese sufrimiento eres más fuerte. Es más fuerte quien pide ayuda, es más valiente. Entonces, que no tenga miedo en pedir ayuda. Y ahora a la generación actual, hasta los 25. No, Generación actual también somos nosotros, que ya... no, nosotros ya somos adultos viejos. Nosotros somos del Terra. Yo he tenido un embarazo geriátrico, como dicen que a partir de... No. ¿Qué les diría? ¿Qué le diría? ¿Como consejo de salud mental? Sí. Me aclaro la voz. Pues yo creo que conforme está el mundo, con todo lo que está pasando en el mundo, es muy fácil olvidar que la vida está hecha de pequeños detalles. Pequeños detalles, por ejemplo, el agradecer que tu pareja te haga el café por la mañana, que tengas una conversación que te haga reír, o la risa de tus padres, o simplemente el hecho de haberte despertado, aunque parezca algo normal, hay alguien que no ha llegado a pasar este día. Entonces todos esos momentos pasan súper rápido sin que te des cuenta, se escapan súper rápido. Entonces el consejo que yo les daría es que aprendan a mirar y a valorar esos pequeños instantes tan sencillos, porque de eso se nutre la salud mental y de eso es lo que trata la vida. Y valorarlos. Totalmente. Yo también pensando, digo, la gente está ya así tan con ansiedad, depresión y todo esto, porque ahora con un clic sabes lo que ha pasado en lo más profundo de Irán. Totalmente. Y es que además... Antes la gente no lo sabía, ni llegaba la información tan rápida, Claro, ni tenían nada. claro. Ahora sabes todo. Sí. Y bueno, es que es una tras otra, una guerra tras otra, un ataque tras otro, lo que está pasando con Palestina, todo. Todo horrible. Bueno, a mí me ha gustado. Yo he salido de dudas de muchas cosas. Me alegro. Estoy loco. Me alegro. Estoy loco, voy a tener que ir a un psicólogo. Que no. Me he traído las tarjetas Qué por aquí. mentira. ¿Las has traído? Hay que dejarlas por aquí. Bueno, Ana, encantado. Espero Igualmente. que estás ya más tranquila que al principio. Sí. Hay cosas que no vais a ver. Está cortado. Nos hemos trabado. Pero bueno, Un par de no pasa veces. nada. Os jodéis si no lo veis. Como rima y todo. Qué buen poeta. Espero que hayas estado a gusto. Mucho, la verdad. Me pensaba que íbamos a parar más veces. Lo hemos dicho del tirón. No, que va, lo hemos hecho del tirón. Somos unas máquinas totales. Totalmente. Llevas haciendo esto toda la vida. Ahí está. Entonces, macheguicos, macheguicas, forasteros y forasteras, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.